Que el Señor Jesús les bendiga poderosamente. Bienvenidos a un espacio más de su programa, Defensores del Nombre Internacional. Les saluda Bernulfo Ballesteros, pastor unicitario, y es para mí un gozo poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estar teniendo un breve estudio de lo que esa pregunta que surge muchas veces, donde los grupos opositores dicen, bueno, ¿y quién fue el que descendió del cielo? Y ellos, hablo de los grupos trinitarios y otros sectores, ellos dicen que el que descendió del cielo fue la segunda persona de una santísima Trinidad. Entendemos que esa connotación no tiene sustento bíblico. Por ningún lado aparece la palabra Santísima Trinidad. Pero ellos tratan de demostrar de que sí lo hay. Aunque la Biblia rechaza contundentemente este argumento, ellos tratan por todos los lados de hacerlo creer que es una realidad, pero no lo es. Con respecto a la pregunta, ¿quién descendió del cielo? Se ignora, en el momento de dar la respuesta, se ignora muchas cosas. Una de ellas es lo que el Señor Jesús expresa, lo que Él dice de su palabra. Vamos a mirar la palabra de Dios y luego estaremos pidiendo dirección a Dios para que Él pueda guiarnos en todo tiempo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, donde el Señor Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tal si por un instante pedimos al Señor Jesús que Él nos guíe en esta trayectoria, que podamos disfrutar, porque la idea es disfrutar de la palabra de Dios? Oremos un instante en el nombre de Jesús. Querido Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres Dios Todopoderoso. Señor, pedimos en este momento tu dirección, porque usted es el único maestro, el que nos puede guiar a toda verdad. En tus manos ponemos, oh Dios amado, pongo mi vida, pongo la vida de los oyentes y también la vida de aquellas personas que van a tener la oportunidad de revisar este contenido. Que puedas traer luz, traer conocimiento, traer, Señor, claridad y verdad a aquellos que necesitan en este tiempo, Señor, escuchar tu verdad. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Por lo tanto, en tus manos dejamos toda esta enseñanza y que sea usted, mi Dios, guiándonos en este tiempo. En tu nombre, amado Jesús. Amén. Excelente. ¿Qué vamos a estar observando? Bueno, como usted puede ver, el Señor Jesús dice que escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dos cosas importantes. Uno, la relevancia que el Señor Jesús le da a las escrituras. Y número dos, lo que Él dice que las escrituras, valga la redundancia, dicen de Él. La escritura, hablando del Señor, de lo que son los escritos del Antiguo Testamento, porque en este evento, aquí en este momento, el Señor Jesús todavía no se contaba con lo que es el Nuevo Testamento. El Señor Jesús está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Las escrituras que él refiere es al Antiguo Testamento. Esto lo podemos cotejar exactamente con lo que el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 24, a la altura del versículo 44. Le decía ahora de que a veces los grupos opositores de la unicidad, hablo de los trinitarios, binitarios, los genoteístas, también los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos estos grupos, ellos a veces no toman en consideración
ni prestan atención a lo que el Señor Jesús está diciendo. Recuerde que el Señor Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en Lucas 24:44, el Señor Jesús dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Entonces el Señor aquí apunta hacia las cosas que Él dice que hablaban de Él o que se escribieron de Él. ¿Dónde se escribió el Señor? Dice Él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En estos tres escenarios, el Señor Jesús dice que se habló clara y contundentemente de Él. También el Señor Jesús dijo que Él vino a cumplir, no a abrogar, sino a cumplir qué cosa, lo que estaba escrito en la ley. ¿Dónde encontramos eso? Miremos un instante en Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo vino a hacer cumplir todas aquellas cosas que se habían hablado de Él en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor Jesús no es un evento aislado que de pronto cayó aquí a la tierra de sopetón. No. Todo esto tenía un marcaje bien lineado de cumplimiento. Cada profecía, cada estamento, cada ley que se estableció apuntaba y señalaba un día a que se cumpliera todo esto en Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús aparece en escena, todos aquellos que conocían la ley y conocían y habían escuchado lo que los profetas decían de Jesús, ellos entraron con una lucha porque tenían a Jesús al frente, tenían la ley también que le respaldaba, los profetas que lo acompañaban, los salmos que hablaban de él, y esta gente no sabía qué hacer con Jesús. No sabían qué hacer con Jesús. Eso es similar a lo que hoy día encontramos con los grupos opositores. Quieren a Jesús de frente, pero ellos no quieren entenderle, no quieren comprenderle. Están ensimismados diciendo que aparte de Jesús hay dos personas más. Dicen que el Dios el Padre lo envió y que Jesús es el Dios Hijo obedeciendo a las órdenes del Dios Padre. Dicen ellos que en una eternidad se reunieron Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y acordaron cuál de los tres venía a salvar la humanidad. Entonces que entre los tres acordaron que sería el Dios Hijo que había de venir y que el que lo iba a reemplazar sería el Consolador, el Dios Espíritu Santo. Y estas cosas son ficticias. Esto solamente es un panorama que se gesta en el pensamiento del hombre. Son completos inventos, son solamente supersticiones y un montón de ideas que no tienen ningún sustento ni respaldo en la Biblia. La Biblia son aspectos muy serios y muy relevantes que se necesita estudiar minuciosamente para poder corregir algunas cosas de la creencia actual. Las personas que no detallan, sino que se van detrás de lo que un día alguien les explicó, les enseñó, y no se dan la oportunidad de estudiar minuciosamente, terminan lastimosamente en un error. Terminan tergiversando, torciendo, tratando de acomodar la Biblia a sus ideas y no tratando ellos de acomodar sus ideas a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Quieren que la Biblia se acomode a sus ideas o a sus ideales.
Y no debe ser así, pues la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios demuestra a aquel que la creó, al único Dios, no a los diferentes dioses. Por eso, el momento de empezar a analizar quién es Jesús, el Señor Jesús nos dice, escudriñen las Escrituras. Y no nos habla del Nuevo Testamento, nos dice el Antiguo Testamento. Dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas mismas, en ellas encontramos la vida eterna. ¿Por qué? Porque al encontrar a Jesús encontramos la vida eterna. Vamos a continuar con este estudio, porque está bastante nutrido e interesante, porque el Señor Jesús nos abre un panorama donde nos dice que la ley habló de él. Y recuerde que la ley se les fue entregada a Moisés. Tenemos que ir a escuchar lo que Moisés enseñó. Tenemos que visitar algunos escenarios donde diferentes profetas hablaron del Señor Jesús. Y tenemos que ver algunos salmos donde, valga la redundancia, los salmistas o el salmista David habló también del Señor Jesús. Y esto el Señor Jesús lo marcó cuando se reunió con los discípulos diciéndoles que era necesario que estas cosas se cumpliesen. Todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas consideraciones no las hacen los grupos opositores. Ellos no visitan qué enseñó Moisés, no visitan qué enseñaron los profetas, y no se detienen para mirar qué fue lo que el salmista habló acerca de Jesús. Porque toda la escritura habla y enseña y muestra a Jesús. No muestra a otro ser aparte de él, porque solamente tenemos un solo Dios. Y es nuestra oportunidad para entender cómo nuestro Dios, el único que hay, el Dios existente en la Biblia, cómo nuestro Dios vino a este mundo, cómo él pudo prometer y cómo también pudo cumplir lo prometido. Eso es muy interesante. Vamos a darle un poco más de recorrido a nuestro estudio y miremos algunas cosas maravillosas. ¿Quién descendió del cielo? Vamos a mirar un poco de lo que habló Moisés acerca del que había de venir, del que había de llegar desde el cielo. ¿Quién fue? Los trinitarios dicen fue la segunda persona de una Trinidad que acordaron y entonces fue el Hijo el que vino. El Dios Hijo fue el que vino al mundo. Lo enviaron, allá se quedó el Padre y se quedó el Espíritu Santo, de que el Dios Hijo muriera y subiera, entonces bajaría entonces el Dios Espíritu Santo. Estas cosas completamente se desboronan ante la verdad bíblica. Excelente. ¿Qué más podemos observar en la palabra de Dios? En San Juan capítulo 5, versículo 36, una de las cosas maravillosas que podemos mirar aquí, Jesús se pone delante de todos aquellos y empieza su enseñanza. Y nos dice aquí, San Juan capítulo 5, verso 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Mientras leo este pasaje, posiblemente un opositor trinitario está diciendo, ¿se da cuenta? Ahí está diciendo que fue enviado. Ahí está la segunda persona de la Santísima Trinidad. Los versículos anteriores, ellos se agarran y dicen, ve, ahí dice me envió. Pero ¿quién descendió? ¿Descendió una segunda persona de una Santísima Trinidad? ¿O quién descendió? Vamos a mirar a través de la palabra de Dios y visitemos la ley, los profetas y los salmos, a ver si el que descendió del cielo fue una segunda persona enviada por dos más o si fue Dios mismo. Dice la Escritura, en esta oportunidad podemos nosotros mirar en Éxodo capítulo 16, mi libro de notas por acá, Éxodo capítulo 16, verso 4, que esto es concordante con lo que es la ley. Vamos a mirar lo que Moisés habló. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Moisés había hablado de él. Perfecto. Bueno, dice la Escritura, Éxodo 16, 4. Vaya anotando, vaya dándole seguimiento a esta enseñanza. 16 de Éxodo, versículo 4. Oiga, el título aquí es Dios da el maná. Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si andan en mi ley o no. Cuando usted observa esta expresión, dice, yo os haré llover pan de dónde? Del cielo. Dios aquí está dando una promesa de que él iba a dar pan del cielo. Esto lo dice Dios a través de Moisés en la ley. Aquí Moisés habló no exactamente del pan literal que iban a comer ahí. Moisés estaba apuntando al futuro. Dios estaba inspirando a Moisés diciendo, recuerde que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios es Espíritu y Dios es Santo. No es el Espíritu Santo una tercera persona en la divinidad. No, eso es una completa idea, un error completo de los trinitarios, porque solamente tenemos un Dios y ese Dios es Espíritu y es Santo. Entonces, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí Moisés está siendo inspirado por Dios para hablar de un pan que iba a venir del cielo. Aquí hay escatología. Aquí el Señor está apuntando hacia un pan que vendría para este mundo. ¿Dónde tenemos el cumplimiento exactamente de estas cosas? Nosotros miramos un instante en el capítulo 6 de San Juan, capítulo 6 de San Juan, miramos que Jesús se presenta como el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Ahora, es muy importante y relevante de que usted observe lo siguiente. Jesús se presenta como el pan de vida. Y nótese las cosas que el Señor Jesús habla aquí, uniendo con el evento de Éxodo 16:4, cuando Dios da el maná del cielo. En el capítulo 6 de San Juan, verso 31, Jesús dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Mire, el mismo evento de allá de Éxodo 16:4, Jesús lo trae a colación y se los presenta a los oyentes, diciéndole nuestros padres, porque recuerde que el Señor Jesús nació en qué? En medio del pueblo judío. Él no nació por acá en Latinoamérica, porque ese asunto, la Santísima Trinidad nos invadió
por parte de los romanos, de los que trajeron esa idea. Escúcheme bien, esa idea se trajo de allá de Roma e invadió todo el pueblo acá latino. Entonces, ¿qué sucede? Que esa idea no se originó en el pueblo judío. El pueblo judío no abrazó la idea de la Santísima Trinidad. Ellos creen en el monoteísmo estricto, en el monoteísmo absoluto, en un solo Dios único, cargado de majestad, de poder y que toda su grandeza le pertenece a él sin tener coiguales, sin tener participantes, sin tener acompañantes. Este es el único Dios del que habló el judío Pablo, ¿correcto? Que creció a los pies de Gamaliel y fue enseñado según la ley. Y él escribe en el capítulo 1, en la carta que dirige, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17, él dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmorticible, al único, dice Pablo, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Entonces, esta es la mentalidad de un judío. Él va a conocer al único y sabio Dios. ¿Por qué? Porque esto lo enseñó Moisés. ¿Dónde enseñó Moisés de que teníamos un único y sabio Dios? También lo enseñó en el capítulo 4, verso 39 de Deuteronomio. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. En el verso 35, Moisés enseñó: a ti te fue mostrado que Jehová es Dios y no hay más. Estos principios son fundamentales en la enseñanza y doctrina del pueblo judío. Jesús Jesús nació y creció en esa nación, en la nación judía, porque así estaba escrito. Ahora, cuando él está hablando con el pueblo judío aquí, él le está diciendo: nuestros padres comieron el maná. Obviamente se está hablando de quiénes, de los patriarcas, se está hablando de los que tuvieron esa experiencia en el desierto. Comieron el maná. Bajo el liderazgo de Moisés, este evento del maná fue que aconteció. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, ¿correcto? Como está escrito. ¿Dónde? No en el Nuevo Testamento, sino allá en el Antiguo Testamento. Y estamos escudriñando las Escrituras, y Jesús dijo escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de quién, de Jesús. Dice: porque está escrito. ¿Qué estaba escrito? Pan del cielo les dio a comer. Eso 16:4. Yo os haré llover pan del cielo. Hasta ahí el asunto para los oyentes. El asunto estaba tranquilo. El gran problema se suscita cuando el Señor Jesús literalmente dice que Él es ese pan prometido, que Él es ese pan que Dios ha dicho: les daré pan del cielo. Y cuando el Señor Jesús aquí en estos versículos dice de que ese pan que les iba a dar a comer era su cuerpo, su carne, los discípulos entendieron inmediatamente, perdón, los oyentes entendieron, los judíos entendieron lo que Jesús estaba exactamente diciendo allí, a qué él se estaba asemejando. Inmediatamente se molestaron. Vamos a leer un poco. Verso 32, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había prometido. Eso 16:4. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo. Dice aquí: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque, y aquí empieza el asunto, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Me imagino que todos aquellos que van a ponerse la mano en el mentón y analizar, atando y uniendo las escrituras, observando el cumplimiento y quizás preguntándose hacia dónde nos va a llevar esto, hacia dónde nos va a llevar. Porque todo lo que está diciendo el Señor Jesús tiene cumplimiento. Ahora, cuando el Señor Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, verso 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oye, el Señor. Y el 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sigamos adelante. Dice la Escritura, verso 41, murmuraban entonces de él los judíos. Se da cuenta que él está hablando es con judíos, no está hablando con los trinitarios, está hablando con los judíos, no está hablando con el pueblo latino, está hablando con judíos, gente que conocía a un solo Dios. Ahora bien, dice la Escritura, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Dice la Escritura, y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Seguimos. Dice la Escritura, escrito está en los profetas. Nótese que ya el Señor sale del evento de la ley, donde está el maná, donde está Moisés, les da una pasadita por allí y luego los introduce a los profetas. Porque escrito, dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Wow. Usted sabe lo que el Señor Jesús está haciendo en este momento. Está trayendo a todos aquellos judíos y los introduce al panorama profético, a las enseñanzas dadas por los profetas y les dice, recuerden que está escrito por los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién descendió? La segunda persona de una Santísima Trinidad o descendió Dios. ¿Cómo estaría Dios enseñándole a todos, cumpliendo su palabra, de que serían enseñados todos por Dios, porque ya estaba escrito por los profetas? Sigamos adelante, miremos un poco, miremos quién dijo eso. ¿Cuál fue el profeta que dijo, y serán enseñados todos por Dios? Miremos al profeta Isaías. No se le vaya del oído ni de la cabeza la línea profética. Jesús dijo que era necesario que se cumpliera en él lo que estaba escrito en qué, en la ley, los profetas y los salmos, lo que estaba escrito de él. Y algo que Dios ahí en el Antiguo Testamento prometió dar pan del cielo. Y ahora vemos aquí que ese pan que descendió del cielo dice, y serán todos enseñados por Dios. ¿No será que el Señor Dios Todopoderoso estaba enseñando a través de ese pan que descendió del cielo? Miremos Isaías, lo que dice Isaías, porque este es el que está profetizando. Jesús dice que hay una profecía que se debía cumplir, que serán todos enseñados por Dios. Miremos, ¿quién fue este que escribió estas cosas? Isaías, capítulo 54,
verso 3. Isaías 54. Vamos para allá. Dice la palabra, estaba escrito. Isaías 54, versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Correcto? Si usted observa el capítulo 54 detenidamente, el Señor tajantemente dice en el verso 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿Dijo quién? Jehová. Ahora, cuando el profeta está hablando de este evento, de que seríamos, de que todos los hijos serían enseñados por Jehová directamente. Pregúntese un instante, si Jehová es el Padre y conocemos que el Padre es Dios y sabemos que Dios en su esencia, Él es espíritu, invisible, impalpable, incorpóreo. No es visible, no se puede palpar, no se puede tocar. ¿Cómo Dios iba a enseñar al ser humano? ¿Cómo Él como maestro iba a enseñar al ser humano? Y el profeta había ya, valga la redundancia, profetizado que llegaría un día en que tendríamos a nuestro Dios en vivo y en directo como ser humano, enseñando a sus hijos. Y esto lo dice el Señor Jesucristo cuando Él está hablando con los judíos en San Juan, capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y sabemos que Dios es el Padre. Los judíos entendieron estas cosas. Aquí se estaba cumpliendo algo muy especial. El pan que había descendido del cielo era Dios mismo enseñando a sus hijos. Y los judíos comprendieron esa situación. Ellos entendieron lo que Jesús les estaba explicando. Y esto causó un gran revuelo en su pensamiento y en su reacción. Si usted puede observar, Jesús llega y dice, aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Todas estas cosas trajeron pensamientos revolucionarios en la mente de aquellos que estaban escuchando el discurso del Señor Jesús. Posiblemente se sentían un poco movidos y hacia dónde va este tema. ¿Qué estará pasando? Cuando el Señor Jesús abre la cortina y muestra lo que Él es, ellos sufren un gran impacto, porque aquí en el verso 51, Jesús dice, yo soy. Y en este yo soy se cumple que el eterno y maravilloso Dios, el Padre de la gloria, el Jehová del Antiguo Testamento, el que le dijo a Moisés, el yo soy,
Cuando los judíos escuchan en la resonancia del yo soy citado por Moisés, que declara tajantemente al único Jehová, al único Dios. Cuando los judíos escuchan esto, esto quizás los hace pegar un brinco de asombro, porque este hombre está apropiándose del único yo soy que le pertenece al Dios Todopoderoso. Jesús dice yo soy y luego les habla yo soy el pan, fusionando en este instante la promesa de nuestro Dios, yo os haré llover pan del cielo. Yo soy, y dice el pan, dice aquí, que descendió del cielo. O sea, lo que Jesús les está diciendo es, yo soy el Dios Todopoderoso, que viene a darle vida a ustedes. Esa promesa cumplida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, aquí viene, es mi carne, la cual yo daré por la vida de quién, del mundo. Ahora, esto lo está el Señor Jesús, les da una pasadita por lo que es la ley y los profetas y se les declara, yo soy Dios, yo vine a salvarlos. Por eso el apóstol Pablo, siendo él un judío radical, después de su conversión, él escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, cuando él dice que Dios, ¿quién? Yo soy. Dios, el yo soy, dice, Dios estaba en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el pan, el verdadero pan que descendió del cielo. Dios estaba en Cristo reconciliando, enseñando a sus hijos, porque serán todos enseñados por Dios. Y eso estaba profetizado. Y Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito de él en la ley, los profetas y los salmos. Y no hemos llegado a los salmos. Hemos solamente recorrido por la ley y los profetas. Jesús, él dijo, yo soy. Y el único yo soy es el Dios eterno. Es el Padre, es Jehová del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa promesa que se dio allá en Éxodo 16:4 se cumple en este preciso momento cuando Jesús expresa que Él es el pan que descendió del cielo. Y Él dijo, nuestros padres comieron el maná, pero ese no era la conclusión del plan de redención para el mundo. No, esa era una figura. Eso estaba señalando hacia un cumplimiento de algo maravilloso que cuando Jesús se presentó ante los judíos se cumplió en este evento. Jesús es Dios manifestado en la carne, porque él lo dijo aquí, el pan que yo daré es mi carne. Dios, dice el apóstol Pablo en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que esto es indiscutible. Dice indiscutiblemente, o sea, no hay nadie en este mundo que tenga un argumento de peso para decir que no fue así. No hay discusión. La boca tanto de los trinitarios como los binitarios, de todos aquellos que están en oposición a los unicitarios, que declaramos tajantemente que tenemos un único Dios, sin semejantes, sin iguales, único Dios, sin acompañantes,
sin personalidades, sin personas con Él. Tenemos un único Dios. Declaramos tajantemente que este único Dios que ha trabajado en relación a su humanidad por todas las edades, este único Dios resolvió un día venir al mundo como hombre, hacerse un ser humano y estar dentro de su creación y pasearse a las orillas del mar de Galilea y escoger sus discípulos y después enviarlos a predicar esto. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y el Señor nos dio a los discípulos esa comisión. ¿Cuál? De ir y anunciar lo que es la reconciliación. Recuerde, segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y el verso 20 dice, y nos encargó la palabra de la reconciliación. La unicidad demuestra al Señor Jesucristo como el único Dios. Y ahí está la vida eterna. Ahí está la vida eterna. Por eso los discípulos enseñaron que en Hechos capítulo 4, verso 12, dijeron tajantemente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿En quién es este nombre? ¿Será que ese nombre es la Santísima Trinidad? No, mi estimado amigo. La Santísima Trinidad no salva a nadie. El único que salva se llama Jesucristo. Y esto lo declaró tajantemente el apóstol Pedro. Y recuerde que el apóstol Pedro, Jesús le entregó las llaves a Pedro. A nadie más se las entregó. En esta tierra, Jesús no le entregó llave a nadie más. Las llaves del reino se las entregó ¿a quién? A Pedro. Y hoy nosotros los unicitarios predicamos lo mismo que predicó Pedro. Hacemos énfasis en las escrituras, en los profetas y en los salmos, como el Señor manda. ¿Se da cuenta? El único que salva se llama Jesucristo, no es la Santísima Trinidad. Los discípulos nunca creyeron en un Dios multiplicado o pluralizado. Los discípulos nunca enseñaron que creyera la humanidad, creyera en una Santísima Trinidad. Ellos no enseñaron eso. Los discípulos nunca bautizaron en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, haciendo alusión de que esa es la fórmula bautismal para salvación. No, ellos nunca bautizaron a nadie así. Ellos nunca guiaron al pueblo a creer en una doctrina trinitaria. Ellos conservaron el monoteísmo absoluto y estricto de un único Dios, y que este Dios prometió venir al mundo y él cumplió. Porque esto lo dice el Señor. Si usted observa con respecto a las promesas dadas por el Señor a través del profeta Isaías, hablando el Señor de la manera que él iba a venir a este mundo, dice la Escritura en el capítulo 52 de Isaías: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. No dice he aquí estaremos presentes como si estuvieran varias personas. No, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo. ¿Y quién habla aquí? Dice el verso 4 del capítulo 52. Porque así dijo Jehová el Señor. Esto lo dijo Jehová el Señor. ¿Qué dijo Jehová el Señor? He aquí yo estaré presente. No dijo que estarían varios presentes, estaríamos presentes. No. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios y es único. Porque no hay semejantes y no hay nadie con él. Ahora, para observar de que el Señor había prometido estar aquí en el mundo, dice el mismo Isaías, capítulo 25, verso 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Isaías capítulo 25, verso 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado.
nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En qué cosa? En su salvación. Esto tuvo cumplimiento. Jehová se hizo presente como el yo soy. Como el yo soy, el pan que descendió del cielo. ¿Y cómo se llamaba ese pan que descendió del cielo? Jesús. Jesús no era la segunda persona de una Santísima Trinidad mal inventada que por ahí ha salido. No, Jesús es el mismo Jehová. Jesús es el pan y es el verdadero pan. No fue el maná figurativo, fue el pan que descendió del cielo. En carne, Dios en carne, y ese la dio en qué? ¿En pago de qué? De nuestras almas. Dice en rescate por la vida del mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y solamente hemos tocado la ley y los profetas. ¿Qué tal si nos extendemos un poquito a lo que son los salmos? ¿Qué salmista pudo hablar mejor de Jehová? Cuando miramos los salmos, vemos que el salmista David dice, Jehová es mi pastor. Pregúntese, ¿quién dijo yo soy el buen pastor? Pero miremos un poco. De verdad que esto sí es espectacular, es maravilloso la palabra de Dios. No los cuentos, no los inventos, no, la palabra de Dios. Deme palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No piense más de lo que está escrito. Váyase a la palabra de Dios. La Biblia explica la Biblia y la suma de su palabra es verdad. Salmo 119, versículo 160. La suma de su palabra es verdad. Y aquí no estamos con cuentos. Aquí no estamos inventando absolutamente nada. Todo es Biblia. Todo es Biblia, porque la Biblia es la que enseña a Dios y cómo Dios trabaja. Salmo 119, versículo 160. ¿Qué dice? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Miremos un poco, porque Jesús dijo la ley, los profetas y los salmos. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de él en estos tres escenarios: la ley, los profetas y los salmos. Y ya hemos visto dos escenarios. Miremos el tercero. Dice el salmista en el Salmo, miremos, 22, porque ya le cité el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y sabemos bien que solamente tenemos un pastor, y es este Jehová que se manifestó en Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Correcto? No tenemos dos pastores, tenemos uno solo. Y es el mismo pastor de David, de los patriarcas. Él es el mismo pastor de todos. Que cuando vino al mundo, se presentó como hombre y siguió siendo el pastor. Como hombre, él dijo, sigo siendo pastor. No perdió su calidad, su cualidad de pastor. En el Salmo 22, vemos que David habla de eventos y acontecimientos, cosas que cualquiera que tiene sentido lógico y tiene la sabiduría de parte de Dios, se dará cuenta que David estaba hablando de alguien, no estaba hablando de él mismo. David estaba siendo inspirado y guiado por el Espíritu de Dios para que hablara de cosas que ciertamente a él no le estaban aconteciendo en el momento, pero que sí apuntaban hacia alguien
David estaba profetizando. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, ¿dónde se cumplió esto? Se cumplió en la cruz. Y recuerde muy bien, alguien dijo un día que no, que entonces murió Dios en la cruz. No, usted está ignorando las escrituras. Está sacando una atorrancia para desviarse del cordón profético. Le está poniendo un poco de sazón sarcástico para obviar las escrituras. No, eso no se debe hacer. Jesús citó exactamente lo que está escrito. ¿Para qué? Para que se cumpliera en él. No era que estaba muriendo Dios. No, se está cumpliendo las escrituras. Se está cumpliendo las escrituras. Y recuerde que el Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo, pues el Señor, amén, verso 51. Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Recuerde que en ese instante lo que se está dando no es la divinidad. Lo que se está dando ahí no es la esencia divina. Ahí en la cruz no están acabando los atributos de Dios. No están acabando la espiritualidad, no están acabando la esencia del poder de Dios. No están matando a Dios. Tenga sentido común, estimado doctor trinitario, si así podemos decirle. Tenga sentido común. Aquí se está dando es la carne. Jesús ya lo había prometido. Dice, hablando de su cuerpo, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces hay que ponerle el sentido común y claro de estas cosas. Entonces no haga esa pregunta que es una pregunta infantil. Usted sabe muy bien que Dios no puede morir, lo eterno no muere. Pero lo que no es eterno sí muere. Y usted sabe que la carne, que es el cuerpo, tuvo un inicio y lo eterno tiene un inicio y tiene un final. Jesús dijo que ese era el pan prometido en el desierto, que se dio como maná, pero figuraba a quién, hacia este cuerpo, hacia esta carne, que sería entregada por la vida del mundo. Cuando David está citando esto, no era que David estaba siendo enclavado, estaba siendo crucificado. Posiblemente estaba pasando situaciones difíciles en su vida. Se sentía en ese estado de estrés. Y pudo citar esto, pero estaba en el espíritu profetizando de cosas que le acontecerían al Cristo de la gloria. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Las demás cosas que usted puede observar aquí, usted puede darse cuenta que se están cumpliendo en Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, estas palabras él las expresó, no para mostrar de que estaba matando a Dios. No, era para cumplir las escrituras, porque estaba escrito. Esto estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos. ¿Qué más podemos observar del Salmo 22? Miremos un instante expresiones como verso 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Esto le pasó al Señor Jesús. Verso 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Cuando el Señor sintió esto, ¿qué dijo él? Tengo sed. ¿Y qué le dieron a beber? Vinagre, ¿cierto? Sigue diciendo, verso 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies.
Si usted, amigo trinitario, en este momento usted pide una autopsia a los esqueletos de David, usted se va a dar cuenta que no hay huellas de que él le hayan horadado las manos y los pies, porque eso no lo enfrentó él. Él estaba profetizando ¿de quién? De aquella carne que iba a ser entregada por la vida del mundo. El pan que descendió del cielo, que era el yo soy, el Dios todopoderoso, reconciliando consigo mismo al mundo en el Cristo. Cristo no es la segunda persona de la Trinidad. Cristo fue Dios manifestado en carne, cumpliendo su palabra. Sigamos leyendo. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David como rey no tuvo quien le hiciera eso. Nadie le quitó la ropa y le echaron suertes. No, eso pasó en Jesús. Si usted mira minuciosamente estos eventos, encontrará cumplimiento en cada uno de los aspectos de la palabra de Dios. Si usted va a Mateo capítulo 27, verso 35, esto lo aconteció al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Mateo 27, 35. Miremos un instante. Mateo 27, 35. Porque así era necesario que estas cosas sucedieran. Para que usted se dé cuenta que Dios prometió venir y Él cumplió. Él vino a salvar al mundo. Él vino. Por eso dijo el salmista, dijo el profeta Isaías, que se diría en aquel día, este es Jehová, este es nuestro Dios, le hemos esperado, este es Jehová. Nos gozaremos en su salvación. Capítulo 27, verso 35 de Mateo, dice la escritura, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Se da cuenta? Lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Correcto. Esto ya lo citamos en el Salmo 22, verso 18. Y lo encontramos reiterado aquí en Mateo capítulo 27, verso 35. ¿Se da cuenta? ¿Quién descendió del cielo? El mismo que prometió. Nuestro Dios soy, nuestro Dios, nuestro Jehová, nuestro Padre, el único Dios que existe. Él vino y estuvo en este mundo. Por eso usted debe saber que cuando Mateo dice en el capítulo verso 23, también lo dice haciendo cumplimiento de la profecía. Mateo capítulo 1, versículo 23, dice, y llamará su nombre Emanuel, que la traducción respectiva es Dios con nosotros. No dice los dioses con nosotros, o no dice la segunda persona, tampoco dice las tres divinas personas están con nosotros. Dice Dios, el único Dios que existe, vino a este mundo. No le pidió el favor a otro que viniera. Él mismo vino y era Dios con nosotros. No una parte de Dios, sino completamente Dios en forma humana. Por eso la escritura dice en Colosenses capítulo 2, verso 9, dice que en Jesús, en Cristo, habita corporalmente toda, no dice una parte, dice toda la plenitud de quién, de Dios, de la deidad, en quién, en Cristo. Ahí estaba todo lo que es Dios. Por eso Cristo era Dios con nosotros. Por eso el apóstol Pablo, en la carta que le escribió a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, él dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, no según el espíritu, porque Dios no vino en espíritu. Dios vino en carne, Dios se manifestó en carne, Dios se hizo hombre. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Por lo tanto, no hay espacio para una santísima Trinidad. El que descendió del cielo fue Dios mismo. El pan
del cielo prometido como Jesucristo. El yo soy el pan, el verdadero pan que descendió del cielo. Excelente, amigos de Defensores del Nombre. Hemos llegado al final de este segmento. Que nuestro Señor Jesús le bendiga poderosamente. Estamos haciendo una mancuerna con nuestro hermano de el canal Pentecostal, la unicidad, única verdad de Dios, nuestro hermano Alex Sánchez Cerrato, Escobar Cerrato, y aquí tenemos sus libros para ofrecérselos a usted, para que usted pueda también crecer en el conocimiento de la verdad. Recuerde, puede contactarme acá en Panamá al 00507 6395 0378. Pastor Verdulfo Ballesteros. Si usted quiere adquirir estos libros del hermano Alexander Escobar Cerrato, con mucho gusto, yo se los facilito, nada me da su correo y se los envío en PDF para que usted pueda estudiar la verdad, la única verdad de Dios. Esta es la unicidad. Y aquí estamos en Defensores del Nombre para ayudarles, para que usted pueda conocer la verdad. Recuerde lo que el Señor Jesús dijo, y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. Pasen un excelente día y será hasta un nuevo programa donde seguiremos creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta luego, mis hermanos, que el Señor Jesús les guarde.